Ensayo, estructura. El título, introducción, párrafo, 1, 2, 3, 4, 5, los que sean necesarios. En cada párrafo se trata un tema, el tema que queremos discutir, el tema que queremos dar a conocer, ¿sí? Y la conclusión para cerrar. Veamos. El título es quien nos guía o nos da una idea general de qué nos van a hablar. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos al seleccionarlo. Sí, prácticamente es una pregunta, pero de fondo, oculta, la cual se deberá responder. Y desarrollarlo en los argumentos. Posteriormente veremos algunos ejemplos. La introducción, vamos a presentar nuestro tema, es decir, vamos a darle a las personas la idea, ubicarlas en el contexto que queremos explicar. Veamos. Entonces, el fondo es la explicación para que las personas entiendan de qué tema vamos a hablar. Y la tesis es para enumerar los puntos, ¿sí?, que vamos a desarrollar, porque en este mundo se puede hablar de todo, pero en base al tiempo, al espacio, el tema, la problemática, no se puede tratar de todo a la vez. Entonces, se seleccionan algunos puntos y en la tesis se explica qué se va a trabajar, qué se va a desarrollar. El párrafo 1 es el primer párrafo donde empieza la argumentación, es decir, el desarrollo de la tesis. Cada párrafo presenta un tema principal, o sea que hay que checar qué explicamos en la tesis que íbamos a tratar para explicarlo aquí. Entonces, el párrafo 1 vamos a ordenar en una oración principal, también llamada líder, una oración que nos permita crear la polémica, crear las dudas, crear la inquietud, crear la curiosidad, que se basa, dependiendo del tema, pero digamos alguna problemática. Y el cuerpo viene a explicar cada forma de pensar del autor con relación al tema que acaba de presentar en la oración principal, en el cual argumenta, es decir, explica por escrito el por qué se tiene que tomar en cuenta un concepto, si está de acuerdo, si no está de acuerdo, en qué beneficia, en qué perjudica, qué ventajas tiene, ¿sí?, en tantas cosas por las cuales uno decide, digamos, adquirir un producto, por ejemplo. Entonces, eso siempre lo hacemos, pero lo pensamos, nunca lo escribimos, pero hoy tenemos que escribirlo. Y así se hace con cada uno de los párrafos. Por lo tanto, el párrafo 2 es para explicar nada más que es una continuidad, es decir, se toma otro tema, ¿sí?, porque cada párrafo trata un tema. Y en el párrafo 2 se vuelve a abrir otro tema. De igual forma, se hace la oración principal, el cual explica, ubica a las personas el tema del cual se va a tratar en este punto nada más. Y empieza a formarse el cuerpo con los argumentos, ¿sí?, que detallan las causas, los motivos que vienen a abordar el tema, con la finalidad de presentar por escrito una razón que permita ser escuchado y comprendido, aceptado o no, y buscar alternativas
¿sí? Que nosotros siempre hacemos de forma imaginaria o platicando con la gente, pero no por escrito. Y en este caso, lo que pasa en este ensayo o cualquier ensayo es que se hace por escrito. Siempre procuramos convencer, ¿sí? Entonces, ese convencimiento, esa forma de imaginar que utilizamos, se le llama argumento. Y puede hacer todos los párrafos que se necesite. Nomás eso sí, hay que aprender a separarlos. La conclusión. La conclusión se divide en dos partes. Es decir, se hace un resumen de la tesis y los párrafos, de lo que trató, ¿sí? Y la conclusión lleva una respuesta a la pregunta de la tesis, ¿sí? Del título, y posteriormente trata de dar una solución, una sugerencia, un pronóstico, ¿sí? Una idea que permita encontrar alternativas de solución, de paz, entre otras cosas. Vamos a verlo por escrito ahora, cada una de las cosas que acabo de explicar. Les recomiendo que lo escriban. El título. Bueno, el título, aquí tenemos un ejemplo. Discute las razones por qué la gente quiere vivir en Reading. En este caso, tenemos de hecho la frase en dos colores. ¿Sí? El color azul representa las palabras que son necesarias para darle forma a nuestra pregunta o a nuestro enunciado para presentarla. Y el color rojo es la pregunta oculta, la cual se va a redactar y se tiene que contestar. ¿Ya vimos? ¿Ok? Y, en otras palabras, esto queda como la imaginación, ¿sí? Nos sirve para completar nuestra frase, mas no es la que vamos a contestar. Nuestra pregunta aquí está, vean. Y como dije antes, oculta. Entonces, en la introducción se divide en dos partes también. Se redacta el fondo del tema en el párrafo. Es decir, ubicamos a las personas. Les decimos de qué queremos hablar. Y ya que saben ellos de qué les van a hablar, entonces ya empezamos a hacer las explicaciones, que es la parte número 2. ¿Sí? Es con nuestras propias palabras. ¿Sí? Y a esto se elige los temas que se quieren hablar. ¿Sí? Aquí, donde dice tiene un nombre especial, se llama tesis. En la tesis se va a enumerar. ¿De qué quieres hablar? De 1, de 2, de 3, de 4, de 5, 6, 7 temas. Estos se tienen que escribir después de haber presentado algo general en el punto número 1. El párrafo 1, este párrafo también se divide en dos partes. En la primera parte se redacta el enfoque o las razones del tema en el párrafo. Tiene un nombre especial, enunciado principal o líder. Y como dije antes, aquí se presenta el tema, casi igual como la pregunta que vimos previamente, ¿sí? Entonces, se presenta el tema. ¿De qué quiero hablar? Pues los párrafos presentan cada uno un tema. Entonces aquí, ¿de qué quiero hablar? De política, de indigencia, de enfermedades, de pobreza, de viajes, de negocios, no sé, de vegetación. Hay tantos temas, ¿verdad? De historia. Entonces aquí tenemos que presentar nuestras frases que permitan identificar una pequeña explicación sobre lo que vamos a explicar en la parte número 2, o sea, este párrafo. Una vez que ya tenemos nuestra oración principal, vamos a explicar por qué hemos seleccionado, qué nos preocupa, qué nos conmueve, por qué es importante informarle a la gente, por qué es importante escribirlo, qué queremos lograr con ello, cuál es el objetivo,
¿sí? Entonces, explicamos todas aquellas razones por las que hemos seleccionado, ¿sí?, la oración principal, y va a ser con nuestras propias palabras. Puede ser favor, en contra o neutral. Todo va a depender del tipo de tema y el grado de conocimiento y área en la que se pretenda poner el ensayo. Párrafo 2, pues al igual que el anterior, es lo mismo, pero eso sí, otro tema. Y recuerden que se pueden hacer todos los párrafos que se requieran. La conclusión también se divide en dos partes. En la primera parte se elabora un resumen de los párrafos que se redactaron en el ensayo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, uno checa la tesis, se fija uno qué trató, revisa los datos del párrafo 1, 2, 3, 4 y 5 y saca uno un pequeño resumen de los puntos tratados. Y se responde, en el punto número 2, el porqué del enfoque del ensayo, en el cual se deberá explicar el objetivo del futuro. Se puede mencionar una predicción, una recomendación o solución al problema, una filosofía, las posibles consecuencias, no sé. No siempre se trata de solucionar, de prever, de buscar alternativas, ¿sí? Entonces se trata de hacer un análisis, y ese análisis pues nos permite ver en qué andamos mal, en qué andamos bien, qué necesitamos prever. Aquí tenemos nuestro ensayo. Está dividido en partes pues por motivos de la computadora, pero esto es todo en una hoja blanca, ¿sí?, de tamaño carta. Y aquí dice el título: discute las razones por qué la gente selecciona para vivir en Reading, ¿sí? Entonces, este es el título: discute las razones por qué la gente decide vivir en Reading. Podría haber sido también. No olvidemos que discute las razones es como una parte de palabras que son necesarias para completar la frase. Pero en sí la pregunta es: ¿por qué la gente quiere vivir en Reading? Y vamos a ver por qué. Tenemos aquí el fondo, chequen. Reading es una ciudad grande al sureste de Inglaterra con una población de 147.300 personas. Está a la mitad del camino entre Londres y Oxford. Algunas personas nacieron en Reading y se quedaron a vivir ahí por su familia y amigos. Otras personas, sin embargo, se han reinstalado por razones personales. Tal vez quieran tomar una nueva oportunidad de empleo o estar cerca de su círculo social. Este ensayo discutirá dos temas en común: el por qué la gente escoge para vivir en Reading, para mejorar la calidad de vida de su familia y estudiar. Como pueden darse cuenta, esta parte de aquí donde empieza la oración, eso es realmente, sí, Reading es la ciudad. El escritor ha identificado la ciudad, no nos está diciendo mentiras, nos está ubicando, nos está diciendo cómo es Reading, dónde se ubica, dónde se encuentra. Y las características de las personas y el volumen también, ¿sí? Entonces, ¿por qué es la gente, digamos, ha querido vivir ahí? ¿Sí? Y aquí, sin embargo, en esta parte, aquí ya empieza como a hablar. Tal vez quieran tomar una nueva oportunidad de empleo o estar cerca de su círculo social. O sea, es ya un criterio del escritor. Y luego ya cierra con punto y empieza la tesis. Este tema va a tratar de la calidad de vida para la familia y estudiar. Hay muchos más, pero solamente se están escogiendo estos como ejemplo. Aquí están subrayados de amarillo y de azul, lo cual vamos a ir viendo también en los textos. Entonces, el párrafo número 1 sería este primero, y luego sería el párrafo 2. También es importante ordenarlos. Y aquí tenemos el párrafo 1. Dice: Reading ofrece las oportunidades de un buen equilibrio de vida laboral. Esta es nuestra oración principal y está en amarillo. ¿Ok? Responde a la tesis, ¿sí? Y en base a eso, ahora seguimos nosotros con nuestras propias palabras. Está solo,
25 minutos de Londres en tren. El medio ambiente es limpio, las casas son más baratas y hay muchas oportunidades de ocio para la familia. Hay parques y albercas en el pueblo y la ciudad está cerca, a poca distancia manejando. Las compras son una gran atracción. El número de puntos al por menor se ha incrementado desde la apertura de Oracle, un nuevo complejo comercial desde 1999. La ciudad también tiene una biblioteca, muchos lugares religiosos, un teatro, una sala de conciertos, una galería de arte, un museo, 2 cines, un estadio de fútbol y muchos restaurantes. Estas instalaciones permiten que la gente local de todas las edades tengan lugares a donde ir. Como pueden darse cuenta, tenemos aquí que el escritor investiga, ¿sí? En este caso, después de la oración principal, cómo es el lugar, por qué la gente decide estar ahí. Se vive cómodo, ¿no? No le falta nada. Y aquí pone punto y luego dice, estas instalaciones permiten que la gente local de todas las edades tengan lugares a donde ir. Es como una pequeña conclusión. Después de haber investigado, dije, no, pues sí, claro, es muy bueno vivir ahí. Esto es el párrafo 1. Entonces aquí hablamos de la calidad de vida, del equilibrio de vida. Este párrafo número 2 habla del estudio. Como pueden ver, está en azul y lo subrayado también. Y tenemos la oración principal en negrita, que dice, muchas personas también vienen a Reading a estudiar, a la escuela de idiomas o a la universidad. Obviamente hay que buscar palabras para que la gente comprenda. ¿Sí? No nomás voy a ponerle a estudiar. En base a eso, ahora sí, viene nuestra explicación después de una investigación. ¿Por qué la gente quiere vivir en Reading o por qué la gente se va a estudiar para allá? Y vemos, ellos escogen para estudiar Reading porque la universidad tiene excelente reputación, un hermoso campus y ofrece altos niveles de apoyo a sus estudiantes. Alternativamente, las razones pueden ser más prácticas. El transporte es eficiente, tiene fácil acceso a Londres y a Heathrow Airport. El alojamiento es bastante fácil de encontrar y más barato que Londres. Las oportunidades de empleo también son buenas. Muchos estudiantes trabajan medio turno, incluso si el inglés no es su primer idioma. Como pueden ver, muy interesante. Entonces la oración principal, los argumentos. ¿Sí? Revisen, chequen, comparen, echen a andar su imaginación y verán que va a ser muy sencillo. La conclusión. En conclusión, la gente vive en Reading por razones muy personales. Para algunas personas Reading representa un estilo de vida y para otros les ofrece oportunidades de estudiar. Las perspectivas de empleo son excelentes. Un lugar ideal, amplia gama de oportunidades de ocio, interesantes oportunidades de estudio y excelentes rutas de conexión de transporte. Sin duda alguna, continuará siendo un lugar popular para vivir en el futuro. Entonces aquí tenemos en negrita el resumen. En conclusión, la gente vive en Reading por razones muy personales. Para algunas personas Reading representa un estilo de vida y para otros les ofrece oportunidades de estudiar. Bueno, y aquí tenemos después de lo azul, aquí termina el punto, la respuesta a la pregunta del título. Las perspectivas de empleo son excelentes, un lugar ideal, amplia gama de oportunidades de ocio, interesantes oportunidades de estudio y excelentes rutas de conexión de transporte. Esto contesta la pregunta del título. En conclusión, ahora sí, para cerrar, con mis palabras, dando la solución, alternativas, dice, sin duda alguna, continuará siendo un lugar popular para vivir en un futuro. Muy bien. Copien los diagramas que están al inicio. Copien las explicaciones y este ensayo, así como está a color y todo. Analicen y vean.